La historia de la humanidad está escrita sobre las ruinas de aquellos que no sobrevivieron al paso del tiempo, pero existen registros en este archivo que no encajan en la lógica del colapso tradicional, donde no hay rastros de fuego, ni de acero, ni de los estragos de una peste conocida. Nos situamos en el umbral de un territorio que el mapa parece haber olvidado, un asentamiento que en los documentos coloniales y en las crónicas de los primeros exploradores aparecía como un punto de refugio vital, pero que en las revisiones cartográficas posteriores simplemente dejó de existir sin una nota al margen que explicara su ausencia definitiva. Este es el registro de un pueblo que desapareció sin dejar rastro, un evento que desafía la reconstrucción histórica porque su principal característica no es lo que quedó sobre el suelo, sino lo que falta en la memoria administrativa del Estado y en los estratos arqueológicos profundos. Para entender este vacío, debemos analizar con detenimiento los informes de 1834, donde se mencionan suministros enviados a una comunidad agrícola próspera en las tierras altas, una zona que hoy solo presenta una vegetación inalterada y una quietud que resulta antinatural para quienes conocen la geología del lugar. Al revisar los archivos de la época, no encontramos registros de movilizaciones militares, ni órdenes de desalojo, ni peticiones de auxilio por sequías extremas, lo que convierte a este caso en una anomalía estadística dentro de la demografía regional de aquel siglo de expansión territorial. La narrativa oficial suele atribuir estos abandonos a la migración económica o al agotamiento de los suelos, pero en este registro específico, los inventarios dejados en los graneros cercanos sugieren que la partida, si es que la hubo, no fue planeada ni ejecutada con la previsión habitual de los colonos que buscan un mejor porvenir en otras tierras con sus pertenencias a cuestas. Lo que el investigador encuentra al analizar los cimientos de piedra que apenas asoman entre el barro es un silencio administrativo que se extiende por décadas, un periodo donde el pueblo simplemente dejó de enviar correspondencia y de recibir censos, como si una frontera invisible lo hubiera separado de la realidad del resto de la nación de manera abrupta y absoluta. Al sumergirnos en la documentación disponible, surge la primera hipótesis interpretativa que nos habla de una asimilación forzada o un desplazamiento invisible por causas políticas que no fueron registradas por la censura. Sin embargo, los registros de las ciudades vecinas no muestran un influjo de inmigrantes que coincida con la población total estimada de este asentamiento perdido en la neblina del tiempo. Las crónicas de los ancianos de la región, recogidas en entrevistas marginales a principios del siglo XX, hablan de una noche en que las luces de la ladera se apagaron para siempre sin que mediara una tormenta o un conflicto visible, pero estas fuentes deben ser tratadas con la cautela que exige el análisis investigativo serio, diferenciando el mito local de la evidencia material comprobable por la ciencia moderna. Es plausible considerar que un fenómeno geológico repentino, como una emanación de gases subterráneos o una alteración en los niveles de toxicidad del agua, pudo haber forzado una huida en condiciones de pánico generalizado, lo que explicaría por qué los objetos de uso diario, las herramientas de labranza y hasta los registros parroquiales parecen haberse desvanecido junto con sus dueños en una sola jornada de caos. Sin embargo, las pruebas de suelo realizadas recientemente en el área no muestran concentraciones de minerales o compuestos que validen una tragedia química de esa magnitud, dejando la línea de investigación en un punto muerto donde lo físico se contradice con lo documental de manera sistemática y desconcertante para los expertos en geología forense. El archivo nos obliga a mirar hacia las rutas de escape, pero los caminos antiguos, devorados hoy por el bosque espeso y la maleza, no muestran señales de un tránsito masivo de carretas, equipaje o de ganado, sugiriendo que, si la población se movió, lo hizo de una forma que no dejó huella alguna en la geografía física del valle o en los sedimentos de los ríos cercanos que fluyen con indiferencia. Esta ausencia de rastro es lo que eleva el caso de una simple migración fallida a un enigma de desaparición colectiva, donde la posibilidad de una intervención externa o un evento atmosférico no registrado cobra una relevancia que no podemos descartar por completo en nuestra reconstrucción detallada de los hechos históricos. Al estudiar los patrones de asentamiento de la zona, notamos que otros pueblos en condiciones similares prosperaron durante décadas, lo que invalida la teoría de que el entorno era inherentemente hostil para la vida humana o para el desarrollo de la agricultura a gran escala en esa latitud específica del continente. Existe un registro incompleto de un viajero que pasó por la zona meses después de la última comunicación oficial, describiendo calles limpias y casas intactas, pero vacías, como si sus habitantes acabaran de salir para una procesión religiosa de la que nunca regresaron a sus hogares para continuar con sus vidas diarias y sus proyectos familiares. Este testimonio, aunque carece de validez jurídica plena por la antigüedad del relato y la falta de testigos secundarios,
nos permite construir una atmósfera de lo que pudo ser el final de esta comunidad. Un momento suspendido donde la estructura social permaneció de pie mientras la vida biológica desaparecía sin una explicación lógica inmediata para los observadores externos que llegaron demasiado tarde. La interpretación sociológica sugiere que un colapso espiritual o una creencia compartida pudo haber llevado a la población a una diáspora silenciosa hacia las montañas inexploradas, pero incluso los movimientos religiosos más extremos de la historia, siempre queda una huella administrativa, un rastro de propiedad o un conflicto legal que sobrevive a los protagonistas en los tribunales o en las herencias documentadas. Aquí, el archivo se cierra sobre sí mismo, presentándonos un pueblo que existió con certeza en los papeles, que pagó impuestos puntualmente según los libros de contabilidad regional, que bautizó a sus hijos en la iglesia local y que de repente fue borrado de la ecuación terrestre por una fuerza que no dejó firmas ni rastros genéticos en el suelo. La pregunta que surge al analizar estas ruinas invisibles es si estamos ante un error en la percepción histórica o ante un evento que la ciencia de su tiempo no estaba preparada para documentar o entender bajo los paradigmas limitados de la época victoriana o colonial. Si analizamos la posibilidad de una epidemia fulminante de acción rápida, deberíamos encontrar fosas comunes o restos óseos que el tiempo no ha tenido margen de erosionar por completo en el estrato geológico profundo. Pero las excavaciones exploratorias realizadas con sensores modernos de penetración terrestre solo han devuelto tierra virgen y piedras desnudas de cualquier resto biológico humano o animal doméstico de carga. Esto nos lleva a considerar hipótesis que rozan el límite de lo convencional, como alteraciones espaciales o fenómenos climáticos de una frecuencia tan alta que podrían haber desorientado a la comunidad entera, llevándola hacia zonas donde el rastro se perdió definitivamente bajo el dosel del bosque virgen que reclama su espacio con fuerza. Al reconstruir la vida cotidiana de este pueblo, vemos que no eran supervivientes marginales, sino una sociedad organizada con planes de expansión, escuelas y comercio activo con las villas del sur, lo que hace que su desaparición sea aún más perturbadora para el análisis contemporáneo de los riesgos sociales y naturales a gran escala. El territorio hoy es un espejo de nuestra propia ignorancia, un lugar donde la topografía parece haber cicatrizado demasiado rápido, ocultando las heridas de lo que pudo ser un final violento o una transición mística hacia lo desconocido que no dejó testigos directos para relatar la verdad a los cronistas. Las líneas de interpretación se ramifican hacia el infinito. Fue un experimento social secreto que fracasó y fue borrado de los libros por el poder central para ocultar una vergüenza política o un error estratégico. Fue una anomalía natural que aún no comprendemos con nuestra tecnología actual y nuestras leyes de la física. O simplemente estamos viendo el resultado de una burocracia que perdió los papeles de una tragedia común y corriente por negligencia extrema. El investigador debe permanecer en la sobriedad del dato frío y contrastado, reconociendo que la incertidumbre es, en este caso particular, la prueba más sólida que poseemos sobre la fragilidad de nuestra existencia organizada y civilizada frente a lo desconocido. Cada casa que no encontramos, cada nombre que se desvanece en las listas de censo de 1840, es una pieza de un rompecabezas que se resiste a ser completado por las herramientas de la arqueología tradicional y la historia oficial del Estado centralista. Al observar las fotografías aéreas del sitio con filtros infrarrojos y tecnología láser de última generación, lo único que se distingue es una geometría sutil en el crecimiento de los árboles y la maleza, una señal de que alguna vez el hombre intervino en la naturaleza de forma geométrica y persistente. Pero esa marca es tan tenue que parece el eco de un grito que se ha apagado hace siglos bajo el peso del olvido absoluto. El estudio de este pueblo desaparecido nos recuerda que nuestra presencia en el mundo es mucho más frágil de lo que los monumentos de piedra y las catedrales de concreto nos hacen creer en nuestra soberbia moderna impulsada por la técnica y el consumo. El archivo de lo incompleto se nutre de estos silencios, de estas comunidades que decidieron, o fueron obligadas por las circunstancias extremas de un evento sin nombre, a dejar de ser parte de la historia oficial del progreso humano y la estabilidad social que tanto valoramos. Las hipótesis razonables nos mantienen en el terreno de lo posible, pero la realidad de los hechos nos deja ante un muro de misterio que no podemos escalar sin recurrir a la especulación creativa, algo que este registro intenta evitar a toda costa para mantener su integridad investigativa. Sin embargo, en Archivo Umbral preferimos habitar ese espacio de duda metódica, donde la reflexión sobre la pérdida colectiva es mucho más valiosa que una respuesta simplista que solo sirva para calmar nuestra ansiedad por las certezas inmediatas y reconfortantes. El destino de esos cientos de personas sigue siendo un registro abierto en la memoria del territorio, un desafío directo para quienes buscan la verdad en los lugares donde el tiempo ha decidido callar de manera definitiva y cruel ante la posteridad.
Al enfrentarnos a la conclusión de este archivo, entendemos que hay pueblos que no mueren en el sentido biológico tradicional de la palabra, sino que simplemente se desvanecen en los pliegues de la realidad cotidiana, dejando tras de sí una pregunta que resuena en cada rincón del valle olvidado por la civilización y el progreso. La investigación de este asentamiento nos obliga a cuestionar nuestras propias certezas sobre la permanencia de la civilización y la solidez de los registros que dejamos para la posteridad en la era de la información digital masiva y volátil. Si un pueblo entero pudo evaporarse en una época de comunicaciones escritas y control estatal creciente, ¿qué nos asegura que las huellas de nuestro propio tiempo no sufrirán un destino similar bajo el peso de un evento que hoy no sepamos nombrar ni entender con nuestras categorías actuales de pensamiento? Este expediente no tiene un punto final definitivo, sino una serie de interrogantes que se hunden en la tierra junto a las piedras que alguna vez fueron hogares llenos de vida, sueños y de proyectos familiares que se truncaron sin previo aviso. La desaparición de esta comunidad permanece como un recordatorio de que existen fronteras en el conocimiento humano que todavía no hemos cruzado, y que el silencio es, a veces, la forma más profunda y aterradora de la historia compartida que nos une como especie. Cada expedición que regresa con las manos vacías de este sitio refuerza la idea de que algunos eventos están diseñados para permanecer en la penumbra, protegidos por una naturaleza que no tiene interés en revelar sus secretos a los buscadores de gloria o de respuestas fáciles en el presente. Al profundizar en el análisis de los archivos parroquiales de las zonas circundantes, notamos una ausencia total de menciones a los desaparecidos en los años posteriores al suceso, lo que sugiere que incluso el recuerdo de su existencia fue borrado de la conciencia social de sus contemporáneos por una fuerza superior o un trauma colectivo indescifrable. Es posible que un pueblo entero sea víctima de una condena de memoria donde su propia existencia es puesta en duda por quienes debieron ser sus testigos directos en el tiempo y el espacio. Esta línea de pensamiento nos lleva a considerar si la desaparición fue el resultado de un acuerdo mutuo de silencio, una decisión de apartarse del mundo por razones que hoy no alcanzamos a comprender, fundando quizás una nueva forma de vida lejos de los ojos de la historia oficial en territorios aún no cartografiados. No obstante, la falta de asentamientos nuevos en las regiones inexploradas de aquel entonces contradice esta visión optimista, devolviéndonos al terreno de la tragedia silenciosa que no deja sobrevivientes para contar la historia a las generaciones futuras. Las piedras que hoy yacen bajo el musgo espeso no hablan, pero su disposición geométrica sugiere una planificación que no corresponde a la naturaleza, sino a una voluntad humana que fue interrumpida en su momento de mayor vigor y desarrollo económico. La ciencia del mañana quizás cuente con herramientas de detección que permitan visualizar lo que hoy es invisible a nuestros ojos cansados por la búsqueda, pero hasta ese día, el pueblo que desapareció seguirá siendo una mancha de sombra en el mapa de nuestra comprensión histórica y social. El compromiso de este archivo es no dejar que el olvido sea la última palabra sobre estas personas, manteniendo vivo el registro de su ausencia como una forma de respeto hacia quienes fueron borrados de la historia por fuerzas desconocidas que operan en los márgenes de nuestra percepción. Cada vez que volvemos a este territorio con nuevas preguntas y equipos de medición, el silencio parece hablarnos de una forma diferente, sugiriendo que la respuesta no está en el suelo que pisamos, sino en la forma en que decidimos recordar lo que ya no está presente entre nosotros. La historia no es solo lo que se construye con esfuerzo y piedra, sino también lo que se desvanece en la noche de los tiempos, y este caso es la prueba máxima de que el vacío tiene una densidad propia que podemos sentir al caminar por estos valles desiertos y melancólicos bajo el cielo infinito. Al reflexionar sobre la fragilidad de los vínculos sociales, vemos que la cohesión de un pueblo puede ser tan volátil como el aire de las montañas, desapareciendo ante la presión de lo inexplicable sin dejar siquiera un mensaje de despedida en las paredes de sus hogares abandonados. Este archivo queda como testimonio de nuestra búsqueda por los márgenes de lo real, donde los datos se vuelven sombras y las sombras se vuelven la única verdad posible para el investigador honesto que no teme a la incertidumbre. El estudio de los fenómenos de desaparición masiva nos permite entender que la civilización es un velo delgado que puede ser rasgado por fuerzas que no siempre somos capaces de identificar con nuestro lenguaje actual y nuestras teorías científicas. Al observar el sol ponerse sobre las colinas que una vez albergaron a cientos de familias activas y laboriosas, no podemos evitar sentir la presencia de lo que falta, una energía que persiste a pesar de los siglos de abandono y de la erosión constante del clima sobre las estructuras. La labor de reconstrucción continúa en otros expedientes que aguardan en los estantes de nuestra memoria, pero la cicatriz de este pueblo perdido siempre ocupará un lugar central en nuestra investigación sobre los límites de la historia humana y el poder del olvido sistemático. La perseverancia en la búsqueda de la verdad es lo que define nuestra labor en este espacio de reflexión analítica,
donde cada detalle cuenta para intentar dar forma a lo informe y luz a lo oscuro del pasado remoto. Si bien los restos materiales son escasos y difíciles de interpretar con las herramientas actuales, la carga simbólica de este asentamiento vacío es imponente, proyectando una sombra de duda sobre todo lo que consideramos sólido y eterno en nuestro presente tecnológico y ruidoso. Seguiremos rastreando cada pista mínima, cada mención en diarios olvidados en sótanos polvorientos y cada anomalía en el terreno para intentar, algún día, poner nombre a la fuerza que borró a este pueblo del mapa de la existencia humana. Mientras tanto, el registro permanece abierto de par en par, invitando a la reflexión pausada sobre nuestra propia huella en este mundo cambiante y a veces hostil para quienes no están preparados. La desaparición colectiva es un espejo que nos devuelve una imagen de nuestra propia vulnerabilidad, recordándonos que el olvido es el destino final de todo aquello que no es cuidado por la memoria activa de los que se quedan para contar lo ocurrido. Con cada paso que damos en esta investigación, nos alejamos de las respuestas fáciles que ofrecen los mitos y nos adentramos más en la complejidad de un pasado que se niega a ser domesticado por las cronologías oficiales de los libros escolares y los discursos políticos. El valor de este archivo reside en su capacidad para sostener la pregunta allí donde otros han preferido imponer una respuesta falsa o simplemente ignorar el problema por completo para no perturbar su paz mental y su orden establecido. La historia del pueblo que desapareció es la historia de lo que no pudimos salvar del tiempo, un eco que todavía recorre las montañas y que nos pide con su silencio no ser ignorado una vez más por la posteridad distraída. Al cerrar este registro por hoy, queda la sensación de que el territorio todavía guarda la frecuencia de aquellos pasos que un día dejaron de escucharse, una vibración que solo la paciencia y el rigor analítico podrán algún día traducir en una verdad comprensible para todos nosotros en el futuro cercano o lejano. Es en este punto donde la labor del historiador se funde con la del observador de lo invisible, tratando de captar los matices de una realidad que se nos escapa entre los dedos como arena fina de un reloj que no se detiene. No hay conclusión definitiva porque la desaparición sigue ocurriendo cada vez que alguien olvida que estas personas vivieron, amaron y construyeron un mundo que hoy es solo aire y polvo en el viento. Por ello, el acto de investigar es un acto de resistencia contra la nada, una forma de asegurar que el vacío no gane la batalla final contra la existencia y la memoria colectiva de nuestra especie. Seguiremos analizando los mapas antiguos, comparando los censos de diferentes épocas y escuchando los susurros de la tierra en cada rincón del mundo donde la historia haya dejado una página en blanco o un párrafo borrado por la humedad del tiempo. Nuestra misión en Archivo Umbral es ser los cronistas de lo que falta, los cartógrafos de los huecos en el mapa y los guardianes de las preguntas que nadie más quiere hacer por miedo a las respuestas que podrían encontrar. Al estudiar el clima de aquellos años, algunos registros sugieren inviernos inusualmente largos, pero nada que justifique la evaporación de una sociedad entera que disponía de recursos para resistir. Los graneros vacíos pero en buen estado nos hablan de una partida sin equipaje, una huida hacia lo desconocido que no permitió llevarse lo más básico para la supervivencia. Si comparamos este caso con el de otras colonias perdidas en otros continentes, notamos un patrón de silencio que se repite, como si la Tierra misma tuviera la capacidad de absorber a quienes no cumplen con ciertas leyes no escritas de su naturaleza profunda. Las leyendas locales que hablan de voces en el viento durante las noches de luna llena son solo el reflejo del impacto psicológico que el vacío deja en los que permanecen cerca, tratando de dar sentido a lo que no tiene explicación lógica aparente. Pero más allá del mito, la realidad material de las casas de piedra que se hunden lentamente en el suelo es el testimonio mudo de una presencia que fue vibrante y que hoy es solo una sombra proyectada por nuestra propia curiosidad investigativa. El compromiso de este archivo es seguir recopilando fragmentos de esta historia, buscando en archivos internacionales y en colecciones privadas de diarios cualquier mención que nos permita reconstruir el último día de este pueblo. Cada descubrimiento, por pequeño que sea, es una victoria sobre el olvido y un paso más hacia la luz en este túnel de incertidumbre que hemos decidido recorrer. La verdad puede estar oculta bajo metros de tierra o en el código cifrado de un documento oficial que aún no ha sido desclasificado, pero nuestra voluntad de hallarla permanece intacta frente al paso de los años y las dificultades del camino. Este pueblo que desapareció es ahora parte de nosotros, una lección sobre la impermanencia y un motivo para seguir cuestionando todo lo que damos por sentado en nuestra vida cotidiana y en nuestra organización social. Al apagar las luces de nuestra investigación por hoy, dejamos la puerta del umbral entreabierta para que el espectador pueda asomarse a este abismo de preguntas y encontrar sus propias reflexiones sobre el destino de los que ya no están. La historia es un tejido complejo de presencias y ausencias,
y nosotros hemos elegido observar los hilos que faltan para entender mejor la estructura del conjunto. Gracias por acompañarnos en esta travesía por los márgenes de lo real y por permitirnos compartir estas inquietudes que habitan en la penumbra de lo conocido. Su interés por estos archivos es lo que nos motiva a seguir rastreando las verdades que el tiempo ha intentado sepultar de manera definitiva bajo el peso de los siglos y la indiferencia administrativa del hombre que solo busca el progreso material. Si este relato del ausente ha despertado en ustedes una nueva forma de mirar el pasado y valorar los rastros que dejamos en nuestra breve existencia sobre la Tierra, los invitamos a que formen parte activa de esta comunidad de investigación apoyando nuestro trabajo con un like si este registro les ha resultado valioso y revelador. No duden en compartir sus propias teorías fundamentadas y sus reflexiones más profundas en la sección de comentarios, pues cada perspectiva diferente es una luz nueva en este umbral de misterio que construimos entre todos día tras día con rigor, respeto y pasión por el conocimiento humano. Para no perderse ninguna de nuestras futuras reconstrucciones históricas y análisis detallados de los enigmas que definen nuestra especie en sus momentos más oscuros, los invitamos cordialmente a suscribirse a nuestro canal y a activar las notificaciones para permanecer atentos a las nuevas entregas de Archivo Umbral, donde cada registro es una oportunidad valiosa para redescubrir lo que creíamos saber sobre el mundo y sus secretos mejor guardados en las profundidades de la historia. Hasta nuestro próximo encuentro en la frontera de lo inexplicable, donde la razón se encuentra con el misterio para intentar descifrar la verdad que aguarda ser revelada.